del canal. Bueno, en este video lo que vamos a ver y a repasar y a aclarar un poquitito es en el análisis de funciones a qué nos referimos con dominio, codominio e imagen o rango, ¿sí? De una función. Bien, yo acá preparé un pequeño bosquejo, ¿sí? En donde vamos a determinar la relación que define la cantidad de letras que contiene la palabra de cada uno de los números que vemos en este primer conjunto. El conjunto, vamos a llamar conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada. Si empezamos a establecer esta relación, vemos que la palabra, ¿sí?, 1 tiene 3 letras. ¿Sí? La palabra 2 también contiene 3 letras. La palabra 3 contiene 4 letras. 4 contiene 6 letras. 5 contiene 5 letras. ¿Sí? Si recuerdan la definición que vimos en videos anteriores acerca de cuándo una relación es función o no, podemos darnos cuenta que en este caso esta relación es una función. ¿Por qué? Primero, cada uno de los elementos del conjunto A se van a relacionar con un conjunto B. ¿Sí? Es decir, todos los números que puedan aparecer acá van a tener una cantidad de letras, ¿sí?, que se va a ver reflejada en el conjunto de llegada. Además, cada uno de estos elementos se va a relacionar con un solo elemento del conjunto B. O sea, la palabra 2 no puede tener 3 letras y a la vez 4. ¿Sí? Tiene 3 letras y solo 3. ¿Estamos? Así que se cumplen las dos condiciones: existencia y unicidad. Esta relación vamos a decir que es función. Bien, ahora si yo tengo que analizar el dominio, el codominio, la imagen o el rango de una función, ya habíamos dicho también en videos anteriores que el dominio son todos los elementos del conjunto de partida. En este caso en particular, el dominio de esta función que llamamos f van a ser los números 1, 2, 3, 4 y 5. Son todos los elementos del conjunto de partida. ¿Sí? Y acá es donde aparece unas confusiones muchas veces, ¿sí?, entre codominio e imagen. Muchas veces piensan que el codominio es lo mismo que la imagen. Y no siempre es así. Cuando hablamos de codominio, de la función, hablamos de todos los elementos del conjunto de llegada. Es decir, todos los elementos a los que se podría llegar a relacionar algunos de los elementos del conjunto de partida. En este caso serían los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, hasta ahí no tenemos mayor dificultades. Dominio son todos los elementos del conjunto de partida. Codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ser la imagen o el rango? Acá sí, algunos autores o algunos profesores prefieren utilizar el término de imagen, otros rango, pero en este caso estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Imagen o rango de la función es exactamente lo mismo. Y acá vamos a decir que la imagen de la función, vamos a hacer así, imagen de la función, o el rango de la función, es un subconjunto del codominio. ¿Sí? ¿Y qué subconjunto es? Es el subconjunto de todos los elementos del codominio que se relacionan con los elementos del conjunto de partida. ¿Sí? Todos los elementos que se relacionan, ¿sí?, con algún elemento del dominio. Y en este caso vemos que de todos los elementos del conjunto de llegada, solamente el 3, el 4, el 5 y el 6
son los elementos que se relacionan con el dominio, ¿sí? Así que la imagen o el rango, acá puedo poner imagen si utilizo ese término, o rango si utilizo este término, pero acá sí podemos decir que es lo mismo, la imagen o el rango. Van a ser el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el codominio y la imagen, o entre el codominio y el rango. ¿Sí? El codominio son todos los elementos del conjunto de llegada, mientras que la imagen o el rango es un subconjunto del codominio. ¿Sí? ¿Y por qué decía que siempre tiende esta confusión de que el codominio es lo mismo que la imagen, o que el codominio es lo mismo que el rango? Porque en algunas funciones puede suceder que todos los elementos, ¿sí?, del codominio estén relacionados con un elemento o más de un elemento, ¿no?, del dominio. Entonces, si acá un suponer tendríamos más números que se vinculan, ¿sí?, o elementos que se vinculan con el 1 y con el 2, entonces el codominio coincidiría, ¿sí?, con la imagen o el rango, y ahí sí podría decir que es lo mismo. En realidad no que es lo mismo, sino que coinciden, ¿sí? Que coincide el codominio con el rango. Pero recuerden que no es lo mismo codominio que imagen. Vuelvo a repetir, codominio es todos los elementos, ¿sí?, del conjunto de llegada, mientras que la imagen o el rango son los elementos del conjunto de llegada que se relacionan con el conjunto de partida. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo más. Bueno, acá seguimos en realidad con el ejemplo anterior. Vamos a ver la gráfica de la función que analizamos. Y acá copié más chiquitito lo que habíamos analizado anteriormente. Recuerden que a los elementos del conjunto de partida lo definimos siempre con la letra X. X son todos los elementos del conjunto de partida, mientras que los elementos del conjunto de llegada son los que denominamos F, porque llamamos a la relación o a la función la llamamos F, pero recuerden que podemos poner G de X, H de X, ¿estamos? Por eso decimos acá que los elementos del conjunto de llegada son los que ya pasaron por la función cuando A vale un determinado valor X, ¿sí? Por eso decimos que f de x son los elementos del conjunto de llegada, mientras que x son los elementos del conjunto de partida, ¿sí? También sabemos que en las gráficas de funciones el eje y, ¿sí?, o el eje y corresponde a los elementos del conjunto del codominio, ¿sí?, de llegada. Así que el elemento f de x, ¿sí?, que sería en este caso el rango o la imagen, ¿estamos? Lo podemos denominar también con la letra y, porque está dentro del codominio, ¿sí? Bien, esta relación lo podríamos expresar como un par ordenado, ¿sí? 1 se relaciona con 3, 2 se relaciona con 3, 3 se relaciona con 4, 4 se relaciona con 6 y 5 se relaciona con 5. ¿Sí? Ahí lo tenemos expresados como par ordenado. ¿Sí? Entonces vamos a la gráfica. Fíjense, en la gráfica de nuestra función la graficamos en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí?, donde el eje horizontal es el eje X. Por ende, acá vamos a relacionarlo con nuestro dominio, ¿sí? Acá dentro de este eje se van a encontrar los elementos del dominio, ¿sí?, los elementos del conjunto de partida. Y el eje Y
o f de x va a estar relacionado con el rango. ¿Por qué con el rango? Porque acá se van a encontrar todos los elementos del codominio, ¿sí? Como el rango, ya lo dijimos en el instante anterior, que el rango es un subconjunto del codominio, entonces el rango se va a encontrar relacionado con el eje Y, ¿sí? Si graficamos, acá tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2. En este caso lo negativo no nos va a importar en este ejemplo. Bien, ¿qué tenemos? Que 1 se relaciona con 3, entonces 1, recuerden que en el par ordenado el primer componente es el componente X del elemento del primer conjunto, mientras que el segundo componente es el de Y, ¿no? O el de Y. Entonces, 1 en X, 3 en Y. Estas coordenadas se interceptan acá, en ese punto. El segundo, 2 de X, 3 de Y. Ese punto. 3 de X, 4 de Y. 4 de X, 6 de Y. Y el último, 5 de X, 5 de Y. 5 de X, 5 de Y. ¿Sí? Bien, yo voy a borrar ahora la línea punteada que acá lo utilicé a modo de, como no tengo la cuadrícula, pero la gráfica sería en realidad estos puntos que estoy dejando marcados acá. Bien, serían estos puntos que marqué acá. Muchos se ven tentados a unirlos con un trazo continuo, ¿sí? Pero si lo uno en un trazo continuo no estaría, ¿sí?, en concordancia con el ejemplo acá. ¿Por qué? Porque si yo uno, vamos a suponer, vamos a unir este tramo. Entonces yo estoy diciendo que para 1,5 hay una imagen en 3. Y acá yo no tengo el 1,5, tengo elementos enteros, que son del 1 al 5. ¿Sí? Es decir, 1,5 no pertenece al dominio, al conjunto de partida. ¿Está claro? Por esa razón, para este ejemplo, la gráfica es simplemente estos 5 puntos, ¿sí? 1 se relaciona con 3, 2 se relaciona con 3, 3 se relaciona con 4, 4 se relaciona con 6 y 5 se relaciona con 5. ¿Sí? El dominio van a ser 1, 2, 3, 4, 5, ya lo habíamos analizado antes, y la imagen 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ya pasamos a la gráfica y vamos a ver un ejemplo más. Bueno, vamos a tratar de aclarar un poquito más, por si quedaron algunas dudas, este temita de imagen, dominio y codominio, ¿sí? Yo acá desplacé, ¿sí?, una imagen de un mapa de la República Argentina, y la idea es poder analizar lo siguiente. Vamos a suponer que un ciudadano uruguayo decide irse de vacaciones y conocer la Argentina. Entonces, la relación o la función sería
conocer la Argentina. ¿Sí? Bien, puede suceder lo siguiente. El dominio, en este caso, sería el ciudadano uruguayo. Ahora bien, el codominio, lo tapadito ahí, que no lo voy a poner porque no terminamos más, sino, pero el codominio serían todas las provincias de Argentina. ¿Sí? Entonces, uno también, cuando uno va o viaja al extranjero, dice, fui a conocer Brasil, o fui a conocer Chile, o fui a conocer Europa, o fui a conocer España. ¿Sí? En realidad, lo vas a conocer, puede que sí, pero no vas a conocer todo un país. Por lo general vas a algún distrito, algún estado, alguna provincia, ¿sí? Depende del país al que vayas. Entonces, para que este uruguayo pueda decir que va a conocer toda la Argentina, tendría que conocer todas las provincias o viajar a todas las provincias de la Argentina. Vamos a suponer que viaja, ¿sí?, a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de San Luis. Entonces, en este caso, la imagen o el rango serían las provincias que visitó este ciudadano uruguayo. ¿Sí? Pero, como vemos acá, para que el rango coincida con el codominio, o para que la imagen coincida con el codominio, el ciudadano uruguayo, en rigor de verdad, tendría que haber conocido cada una de las provincias de la República Argentina. ¿Sí? Bien. Vamos con un último ejemplo. Bueno, acá para este último ejemplo observan una gráfica, ¿sí?, de una función, que es la que copié acá, una función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3, y vamos a analizar el dominio, codominio e imagen o rango de la función. Como podemos ver en la gráfica, recuerden siempre, ya lo dije en el instante anterior, el eje Y, ¿sí?, está relacionado con el codominio, ¿sí? Todos los valores de Y serían todos los valores del conjunto de llegada, mientras que todos los valores de X son todos los valores del dominio. En este caso, podemos ver que para cualquier valor de X, para X1, Y0, para X0, Y-3, para X-1, Y-4, para X2, Y-3, para X-3, Y0, ¿sí?, y así sucesivamente, para X-4, Y vale 5, y por más que yo tome valores de X cada vez más grandes, vemos que esta curva, ¿sí?, la denominada parábola, va a crecer de manera infinita, así que, no sé, en X igual a menos 9, voy a tener un valor muchísimo más grande, ¿no? Podría ser, no sé, X igual a, Y igual a 30, por decir un número. ¿Estamos? Entonces, es por esa razón que para esta función, el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? El codominio también serían todos los reales, si lo queremos poner, codominio
Porque estamos trabajando, ¿sí?, con una recta real acá. Pero el codominio no va a coincidir en este caso con la imagen o rango de la función. ¿Por qué? Si volvemos a la gráfica, vamos a ver que para la imagen, por ejemplo, en 0, x vale 1 y x vale también menos 3. En x o en y5, x2 y x menos 4. ¿Sí? Para y menos 4, x menos 1. Pero por debajo de menos 4, si voy en menos 5, veo que no tengo función. ¿Sí? Entonces el menos 5 no sería parte de la imagen. ¿Sí? Sí es el codominio, pero no es imagen. Lo mismo con el menos 6. Lo mismo con el menos 4,1. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, el menos 4 es un valor mínimo. Y por debajo de menos 4 no hay función. Por lo tanto, la imagen va a ser un intervalo. Este extremo es cerrado porque en menos 4 sí hay función. En menos 4 tengo que x vale menos 1. ¿Sí? Hasta el más infinito. Es un subconjunto del codominio. El codominio son todos los reales. La imagen es el subconjunto de los reales que va desde menos 4 hasta más infinito. ¿Sí? Es decir, cuando yo analice una función, ¿sí?, la gráfica de una función, si encuentro algún valor mínimo o máximo, ¿sí?, absoluto, ya tengo que afirmar que el codominio no va a ser coincidente con la imagen, no van a coincidir, ¿sí? Después vamos a ver más adelante con otros ejemplos, otras funciones, en donde el codominio y la imagen coinciden. Pero en este caso no coinciden porque la función cuadrática x al cuadrado más 2x menos 3 tiene un valor mínimo absoluto en x1 y y menos 4. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado más claro, ¿sí?, estos conceptos de dominio, codominio, imagen o rango, para poder aplicarlos en el análisis de funciones. ¿Sí? Que en unos próximos videos vamos a continuar analizando lo que llamamos ordenada al origen, raíces, conjuntos de positividad, negatividad, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y demás cosas, ¿sí? Pero en este pequeño video quería aclarar y repasar los conceptos de dominio, codominio, imagen o rango de una función. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.